Hola mis amigos, hoy nos encontramos en un nuevo video y en esta ocasión voy a entrar a un supermercado aquí en Buin. En este momento me encuentro en el condado de Buin, bueno, la municipalidad, y voy a entrar a un supermercado muy conocido aquí de la cadena Totus y vamos a ver qué es lo que hay allá adentro. Cómo son los precios, que puede haber de interesantes. El supermercado Totus de Buin está ubicado en la calle San Martín 174, perteneciente a la región metropolitana de Santiago. La instalación de Totus en este recinto de Buin se concretó de forma progresiva entre los años 2006 y 2007, reemplazando para siempre la histórica marca San Francisco. Miren esto, señores, como está esta sección de Coca-Colas a precio bastante asequible, que cualquier chileno definitivamente se lo puede comprar, y si tú vienes aquí y trabajas también te lo puedes comprar. Wow. Aquí lo mejor de todo esto es, y lo que más me impresiona es que hay de todo, hay para todo tipo de bolsillo, así que si eres una persona con no muchos ingresos, con no una buena cantidad de ingresos, también puedes acceder a la bebida, a la marca que más te gusta, en diferentes precios y diferentes tamaños. Bueno, hasta ahora no he tenido problemas. Mientras estoy grabando nadie me ha dicho nada. Espero que no haya problema para seguir documentando esta maravilla de supermercado, el Totus. Aquí estamos llevando, ¿qué tipo de bebida? Estamos llevando aquí Coca-Cola, gaseosa y la marca Fanta. Cerveza, qué cantidad, qué variedad. Ay, miren esta parte. Esta es una de las partes que más me gusta. Ver toda esta cantidad y esta variedad de frutas. Miren qué cantidad de manzanas, que son bastante bonitas, bastante agradables. Aquí tienes para escoger todo lo que quieras, la cantidad que quieras, que no hay ningún tipo de limitación y ningún tipo de problema con eso. Miren los aguacates, gente. Estos aguacates que son aquí producidos en Chile, aquí también se conoce como palta. Y bueno, nada que ver con el tamaño de los aguacates de Cuba, pero se me hacen bastante curiosos, bastante bonitos también, y les confieso que los he probado ya y el sabor es bastante parecido al aguacate de Cuba, así que no hay muchas diferencias con relación a eso. Miren esos limones, por tu madre. Bueno, aquí está la sección, una de las más importantes, la de los cárnicos. Hay de todo tipo de variedad aquí. Esto me parece que son, esto es carne de pollo a precios bastante asequibles, que tú lo puedes conseguir así de fácil. Miren qué variedad de cárnicos hay aquí. Miren esto, 5.190 pesos chilenos, bastante asequible. Digamos que esto vendrían siendo casi unos $5 aproximadamente. Bastante variedad, aquí tienes para escoger. Seguimos viendo, seguimos reaccionando y impresionándonos en este recorrido. Quesos, miren esa variedad de quesos. Ay, por Dios, miren esto. Queso Gouda, el mismo que hay en Cuba, a 4.150 pesos chilenos, que esto vendrían siendo como unos $4. Qué variedad. Dios mío, estoy alucinando con este cambio, este contraste tan grande. Vaya.
esto no lo sabes hasta que lo vives en carne propia. Miren dónde me encuentro. Miren estas tortas. Aquí se conocen como tortas. El cake de toda la vida. Qué bonitas están. Están muy bonitas y con una calidad exquisita. Miren esta, por ejemplo, esta pequeñita tiene un valor de 6.490 chilenos. Que bueno, son precios bastante asequibles y es como les estoy diciendo, que hay bastante variedad y se adapta mucho a tu bolsillo. Si quieres regalarle una torta a una persona por un día especial, entonces tienes la opción de escoger de las más grandes o las más pequeñas. Lo que quiero decir es que hay bastante variedad y puedes escoger según tus necesidades y tu bolsillo, que es lo más importante. Una cosa que en Cuba no tenemos, por supuesto. Aquí llegué a la sección de los panes. Esta es una de las secciones siempre más populares aquí en Chile porque el chileno tiende a comer mucho pan. Entonces es bastante interesante y bonito. Yo te juro que yo ahora mismo veo esto y no me decido por qué pan comprar. No me decido qué pan voy a comprar. Así que esto es bastante interesante, pero eso es bueno porque es que tienes la oportunidad de escoger el que más te gusta, el que tú quieras. Puedes comprar hoy un tipo de pan y mañana puedes comprar otro y escoges el que más te guste. Miren aquí, estos son ya producidos por masa, más industriales, pero hay bastante variedad y a precios asequibles también. Aquí puedes encontrar pan blanco normal, puedes encontrar también este pan, ¿cómo es que se llama? El pan integral también, que es bastante bueno, ya yo lo he probado ya, por cierto, es bastante bueno esta marca de pan integral. Bueno, aquí tenemos esta bolsa de pan dulce y aquí es donde se pesa. Ahora van a ver cómo es. Aquí pesamos. Prosiga. ¿Bien? Lo seleccionas y listo. Aquí tienes tu peso. Se lo pegas a la bolsa y ahí lo tienes. Miren, aquí hay otro tipo de pan más pequeño. Esto viene siendo más como para fiestas así, que lo he visto en varios lugares y veo que lo usan como para picadera y cosas así. Miren esta sección. Aquí vas a encontrar toda la sardina que nunca viste en tu vida, si eres cubano, por supuesto. Señores, la sardina es una cosa que en Cuba se pierde. Y mira aquí la gran cantidad, la gran variedad que tienes para coger de sardinas. Wow, increíble. Miren esto, a ver qué es esto. Esto es marca Amanda. Wow, miren esto. Piñas en almíbar. Qué rico. Y lo mejor es que cuesta solamente aproximadamente $2. Aquí tenemos sazones, me parece. Sí, también son un tipo de sazones para agregar a las carnes, las comidas. Ahora llega la parte que más te interesa, los aceites. Mira esto. Aquí tenemos aceite vegetal. Aceite vegetal bastante sano, bastante interesante. Y pues mira, no cuesta más de $1 y algo. Mira, aquí tenemos el aceite de girasol de toda la vida. Mira, miren el girasolcito. No dice que sea de girasol, pero pues bueno, me parece que es de girasol. Está bastante interesante. Aceite de maíz. ¿Cuándo en Cuba hemos visto aceite de maíz? Ya este es un poquito más caro. Aquí tenemos un vinagre de manzana. Hay vinagre de manzana. Y pues no tienes solamente uno, tienes varios que puedes escoger a tu gusto. Por aquí hay más aceite vegetal. Hay muchas otras cosas que puedes venir y escoger. Y aquí tenemos las legumbres, los granos. Miren aquí estos frijoles, estos garbanzos. Aquí si quieres hacer
un buen plato, una buena comida para tu familia con garbanzos, aquí tienes que venir y escoger el que más te guste. Por aquí tenemos la variedad de arroz y mira, vamos a ver que esto es interesante. El arroz aquí cuesta aproximadamente $1 y algo, 1.810 pesos chilenos. Entonces esto es un precio bastante asequible por haber 1 kilo de arroz. Y allá en Cuba eso es una cosa que está demasiado cara. Mi gente, definitivamente la diferencia es enorme. Miren, esto aquí está en oferta, si no me equivoco. Casi todas estas cosas que ves aquí en el medio, casi siempre son ofertas o rebajas. Y es bastante interesante. Oh, miren esta sección de aseo. Aquí tienes todas las cremas que te quieras echar de todos los olores, sabores, lo que te plazca. Yo soy fan a esta crema, la Nivea, es bastante buena, la recomiendo 100%. Tienen para niños, para bebés, toallitas húmedas. Miren esto. Wow, es increíble la belleza. Bueno, estas fueron las compras de la familia. Vamos a ver cuánto es que va a costar todo esto. Bueno, mis amigos, este fue el total de la compra. Un total de 175.729 pesos chilenos. Que esto vendrían siendo como unos 180 dólares aproximadamente. Esto es una compra considerada, una compra de, de medio mes de una familia chilena de clase media. Bueno, una familia, por ejemplo, en la que convivan 4 personas aproximadamente. Entonces, bueno, ojalá en Cuba pudiéramos hacer esto, ¿verdad? Eso fue todo por hoy en este supermercado Totus. Espero que te haya gustado esta experiencia que tengo yo aquí y te haya servido de alguna utilidad. Y pues bueno, esta fue la cuenta. No olvides compartir, dejarme tu like y por supuesto para que continuemos creciendo en esta comunidad y continúe teniendo más visibilidad y así me ayudes a cumplir este sueño. Nos vemos en una próxima aventura.